Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante, movimiento circular uniforme, MCU, y nuestro propósito, determinar la trayectoria circular del movimiento circular uniforme, calcular velocidad angular y velocidad tangencial. Y el movimiento circular uniforme tiene que ver, como ustedes lo van a ver aquí, el círculo. Y en este círculo vamos a tener un diámetro. El diámetro es la recta que une dos puntos del círculo. Y la mitad de él sería el radio. Y cada uno de estos puntos, la tangente que pasa, que coge cada uno de los puntos del círculo, pues va a ser la velocidad. La velocidad va a ser un vector hacia afuera y el vector que nos va a dar el radio del centro hacia afuera. Por lo tanto, lo que ya habíamos trabajado y conocemos nosotros sería que el periodo lo vamos a representar con una T mayúscula y se mide en segundos, y la frecuencia como F, que se mide en Hz. Por lo tanto, el periodo por la frecuencia es igual a 1, de tal manera que tomamos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia y que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Ahora bien, en el movimiento circular uniforme tenemos el círculo, habíamos hablado del vector del radio y habíamos hablado de las tangentes del vector velocidad. Y entonces me dice que velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero esta distancia que recorre este círculo aquí viene dada por 360 grados. Pero nosotros ahora no vamos a hablar de 360 grados, sino que vamos a hablar de radianes. Es decir, que él tendría 2pi para dar por el radio. Sobre el periodo sería velocidad tangencial igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Pero sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces 2pi por R, un unito debajo, y 1 sobre frecuencia. Y la orejita, 2pi por radio por la frecuencia igual a 2pi por el radio por la frecuencia, y 1 por 1, 1. Sabiendo que pi es la constante que vale 3,14. Por lo tanto, la velocidad tangencial sería igual a 2pi por el radio sobre el periodo, o 2pi radio por la frecuencia. Bien, entonces decimos que movimiento circular uniforme, tenemos el círculo, tenemos el punto del radio, el vector del radio, y tenemos las tangentes, los vectores de velocidad, que son las tangentes. Pero aquí vamos a mirar el S, el momento, el ángulo que va formando en cada uno de sus desplazamientos. Cada vez que se desplaza de este punto de velocidad a este punto de velocidad, produce un arco, un ángulo que lo vamos a llamar S. Pero esa S también la podemos determinar como la velocidad angular. Y la velocidad angular es igual a 2pi por f. Si tengo que la velocidad angular es 2pi por f, sabiendo que en el anteriormente habíamos definido que velocidad era igual a 2pi r por f, pues no tengo ningún problema con el producto de esta ecuación. Y entonces me dice que velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, y ya tenemos otro valor más, otra ecuación más para poder determinar en el movimiento circular uniforme. Y seguimos con nuestro movimiento circular uniforme. Este movimiento circular uniforme, ya habíamos hablado que del centro va a salir el vector del radio R, y que las tangentes, cada uno de los puntos me va a dar una tangente que sería la velocidad en cada uno de ellos. Pero bien, de este mismo punto, si nosotros miramos 90 grados, un ángulo de 90 grados, tenemos la aceleración que se produce hacia el centro del círculo. La aceleración que se produce hacia el centro del círculo formando un ángulo de 90 grados con la velocidad. Velocidad, aceleración. Y entonces la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero ya habíamos definido anteriormente que velocidad
es igual a la velocidad angular por el radio. Si esto es velocidad angular por el radio, entonces reemplazo, lo elevo al cuadrado sobre el radio. Voy a despejar velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado sobre radio. Un radio dividiendo se va con este 2 y me quedaría velocidad angular al cuadrado por el radio. Es decir, que podríamos decir que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Vemos cómo vamos avanzando con cada una de las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Entonces continuamos con un pequeño resumen del movimiento circular uniforme. Círculo, a partir de este círculo, una recta que une dos puntos que pasen por el centro del círculo. Este sería el diámetro, y del centro a uno de sus extremos del círculo sería el radio, que para nuestro caso formaría un vector que es r. Cada una de las tangentes, cada uno de los puntos son tangentes que pasan por el círculo. Estos son el vector de la velocidad. Con un ángulo de 90 grados hacia el centro tenemos la aceleración centrípeta. Esto no vamos a trabajar, la vuelta que va a dar completica va a ser de 360 grados, no la trabajamos en grados sino en radianes, es decir que siempre vamos a trabajar por 2pi. Teniendo este completico, entonces decimos que vamos a t mayúscula, que es el periodo, se maneja en segundos, f, que es la frecuencia, se maneja en hertz, la velocidad en metros sobre segundos, la velocidad angular en radianes sobre segundo y la aceleración centrípeta en metros sobre segundos al cuadrado. Veamos una aplicación, un ejercicio. Dice, ¿con qué rapidez se mueve el extremo y la manecilla de los minutos de 10 centímetros de largo de un reloj? Expresarla en metros sobre segundo. ¿Con qué rapidez? Velocidad. Pero si miramos el reloj, pues tiene 3 manecillas. Una que es el segundero, que se demora en darle la vuelta al círculo en 60 segundos. Y tenemos el minutero, que se demora en darle la vuelta al círculo 60 minutos. Y el horario, que se demora 12 horas en darle la vuelta al círculo. Por lo tanto, me piden con qué rapidez se mueve el extremo, solamente el extremo. Como miramos ahora en el círculo, del punto del radio, del punto del centro del círculo al extremo, ese sería, vamos a medir, es el extremo, el movimiento que tiene la punta de esa manecilla. Entonces dice que tiene un radio de 10 centímetros, lo pasamos a metros, ya que no lo piden que sea en metros sobre segundos, 0,1 metro. El periodo, habíamos dicho que son 60 minutos, una hora, 3600 segundos, y lo pasé a segundos porque me lo piden en segundos. Me pide hallar velocidad. Ok, entonces úsese que velocidad es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Y la velocidad es igual a 2 por 3,14 por 0,1 metro dividido en 3600 segundos. 2 por 3,14, 6,28, 6,28 por 0,1 metro, 0,628, y 0,628 dividido entre 1600 me da 1,74 por 10 a la menos 4 metros sobre segundos, y esa es la velocidad en que va esa punta del minutero. Miremos un ejemplo. Dice que un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria circular de 50 centímetros de radio, es decir, desde el centro a encontrarse con la circunferencia son 50 centímetros y tarda 4 segundos en completar 20 vueltas. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Bien, eso es lo que nosotros vamos a calcular del siguiente ejercicio. Y entonces me dice que tiene un radio de 50 centímetros, lo paso a metros, igual a 0,5 metros, y la frecuencia, que son 20 vueltas en 4 segundos. En un segundo, ¿cuántas vueltas hará? 20 dividido en 4, 5 vueltas, que son
5 Hz. Aceleración centrípeta no la sabemos y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, pero mire que no tengo velocidad. Entonces, la otra fórmula de aceleración centrípeta sería velocidad angular al cuadrado por el radio. Y esa es la que vamos a desarrollar nosotros para encontrar el resultado, la aceleración centrípeta del ejercicio. Bien, entonces dice que el radio es igual a 50 centímetros, que lo pasamos a metros, 0,5 metros, la frecuencia que es igual a 5 Hz y la aceleración centrípeta que no la sabemos. Entonces decíamos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, pero la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Velocidad angular es igual a 2 por 3,14 por 5, 6,28 por 5 igual a 31,4 radianes sobre segundo. Entonces ya teniendo la velocidad angular reemplazamos y me dice que 31,4 al cuadrado por el radio, que es 0,5 metros. Aquí la frecuencia son 5 Hz. Bien, y 31,4 al cuadrado por 0,5 me da que la aceleración centrípeta es igual a 492,98 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la solución de la aceleración centrípeta de nuestro ejercicio. Veamos otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad angular de la Tierra en el movimiento de rotación alrededor de su eje? Si el diámetro terrestre es de 12.800 kilómetros, el diámetro, ¿cuál es la velocidad en metros sobre segundo de un punto situado sobre la línea ecuatorial? Bien, eso no se le olvide que nos están dando es el diámetro y nosotros trabajamos es con el radio. Entonces me piden hallar la velocidad angular. El periodo es un día, 24 horas, y esas 24 horas pues debemos pasarla a segundos. Entonces, como tengo horas aquí multiplicando, coloco horas dividiendo para poderlas cancelar, y una hora tiene 3.600 segundos. Entonces multiplico 24 por 3.600 y me da 86.400 segundos. Es decir, que el periodo es igual a 86.400 segundos. La velocidad tampoco la sé. Me dieron el diámetro, que es igual a 12.800 kilómetros, y el radio pues sería la mitad de ese diámetro, es decir, 6.400 kilómetros. Ahora voy a hallar la velocidad angular y dice que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces 2pi, conozco el periodo, puedo hallar la velocidad angular. 2 por 3,14 dividido en 86.400 segundos. Y esto es 6,28 dividido en 86.400. La velocidad angular es igual a 7,3 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundos. Entonces decíamos que nuestra velocidad angular es igual a 7,3 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo, nuestro periodo igual a 86.400 segundos, la velocidad no la conocemos, el diámetro es de 12.800 kilómetros, el radio de 6.400 kilómetros, y vamos, úsese como que velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular es 7,3 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo por el radio, que son 6.400 kilómetros. Y entonces nosotros debemos pasar estos kilómetros a metros. Kilómetros está multiplicando, entonces debo colocar kilómetros dividiendo para poderlos cancelar. Y un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces sencillamente multiplicaría 6.400 por 1.000, y este señor lo multiplicaría por 7,3 por 10 a la menos 5 y me da que la velocidad es igual a 467,2 metros sobre segundo. Bien, muchachos, esto ha sido todo por esta clase que hemos tenido hoy. Pueden ya entrar a su guía, desarrollar algunos de los ejercicios muy básicos que tienen allí.
Nos veremos en la próxima clase, que seguiremos trabajando sobre estas mismas funciones, sobre estas velocidades, más del movimiento circular uniforme. Dios lo bendiga, muchachos. Muchísimas gracias.